¿Cuáles son algunas de las problemáticas del mundo globalizado que son posibles de evidenciar a través de la película Babel? Una de las principales problemáticas del mundo globalizado que podemos identificar en el film es la hegemonía de países del primer mundo por sobre los subdesarrollados, ya que al estar todos conectados se vuelven más evidentes las diferencias entre las condiciones de cada nación. Esta hegemonía se produce debido a que los países beneficiados con la globalización poseen un sistema económico y político adaptados al mundo aceptada, y así pueden ascender en su estatus mundial. Se puede observar en el hecho de que los turistas miraban con desagrado y desconfianza a los marroquíes que les rodeaban, incluso a aquellos que les ofrecían ayuda, sobre todo Susan, quien es la afectada por el disparo de los hermanos marroquíes que jugaban con un arma, ya que en primera instancia, cuando llegó a Marruecos, comía en un local con su esposo, se mostraba atemorizada y a la defensiva, sin antes haber intercambiado una palabra con algún marroquí. Este estigma se expresa de mejor manera cuando prohíbe a su marido usar el hielo que le habían brindado en el lugar. Y cuando él ignoró su orden, la mujer se puso tan nerviosa que le gritó a su pareja con la voz temblorosa. Otro símbolo y sesgo racial y social que se refleja cuando los policías marroquíes amedrentaban con gran brutalidad a Hassan, el hombre que vendió el rifle a la familia de la montaña, siendo extremadamente estrictos y rigurosos con las respuestas que este hombre les daba, a pesar de que él decía la verdad. Esto se puede comparar con la reacción de estos mismos policías cuando se tuvieron que afrontar a Richard Jones, el estadounidense esposo de la mujer herida, ya que se mantuvieron al margen y le hablaron con respeto y tolerancia pese a que éste se encontraba dentro de una ira y desesperación descontroladas, ya que golpeaba los muros y puertas, gritaba a las autoridades y amenazaba al grupo de turistas que querían irse del pueblo en que esperaban a una ambulancia. Además, otra problemática producto de la globalización es la desigualdad y marginación presente en los países del centro y la periferia, comparando en este punto a Estados Unidos y Japón con México y Marruecos, ya que, producto del nivel de abandono dentro del pueblo de Marruecos en que la pareja estadounidense esperaba por ayuda, es que tuvieron que esperar horas y horas a que llegara un helicóptero que llevase a la mujer herida. Esto se debe a que el abandono era de tal nivel que una ambulancia demoraba más tiempo en llegar al pueblo y en llevar a la mujer al hospital más cercano, el cual también se encontraba a una larga distancia pese a ser una institución de primera necesidad y que debería estar al alcance de todos. Esto se refleja de gran manera en la sorpresa de los marroquíes al ver un helicóptero, con gran impresión y fascinación en sus miradas. Esto se resume en la última gran problemática que podemos identificar, el estigma y la discriminación hacia la otra edad. Esto se puede apreciar en que, a pesar de que existía la alternativa de recibir ayuda del gobierno marroquí, la embajada estadounidense prefirió rechazar la ayuda por el único motivo de que la diversidad de las culturas impide la comunicación total entre los territorios. Esto genera desconfianza entre las naciones y la diplomacia que se vuelve más complicada. Esto también se puede observar cuando, al volver a Estados Unidos de la boda de su hijo en México, Amelia y su sobrino, Santiago, son controlados al cruzar la frontera. En este escenario, Santiago, que es mexicano, se siente atormentado y le desgarra la actitud del estadounidense que realiza el control y a su vez el policía desconfía del mexicano y revisa su auto completo con imponencia y brutalidad. A partir de la lectura del artículo Babel, Ecos de Geografías y Territorio y lo expuesto en la película Babel, ¿de qué manera los conceptos de globalización, territorio y frontera son abordados por Raquel Gurevich y visualizados en la película? El concepto de globalización que abarca Gurevich nos explicita las diferencias y desigualdades que subsisten en la aparente homogeneidad de la globalización. Con esto, la autora hace referencia a aquellas escenas dentro de la película que muestran tanto las similitudes como las diferencias de las culturas de los protagonistas. Un ejemplo de ello sería el uso del teléfono, el cual es común en espacios como Japón, donde posee teléfonos propios, mientras en aquel pueblo de Marruecos solo hay uno para todos. Otro ejemplo serían los diferentes espacios y sociedades donde se desarrolla la película, como el rascacielos sobre la bahía de Tokio, el pastoreo de niños de algún pueblo en las montañas del norte de África o el puesto fronterizo de México-Estados Unidos. Todos estos fragmentos están hechos para enfatizar los contrastes del paisaje. El último aspecto que pudimos notar es cómo cada historia, a pesar de ser diferente y estar en distintos espacios, están unidas. Desde un hombre japonés que le da el arma a un hombre marroquí, como dicha arma termina en manos de los niños marroquíes
quienes hirieron a una mujer estadounidense, hasta cuando el padre obliga a la cuidadora de sus hijos a que los cuide por sobre sus compromisos y termina de ser deportada por llevarlos con ella a la boda de su hijo. En cuanto al territorio, los elementos que destaca la autora sobre este es que cada espacio posee uno distintivo y que lo representa. Esto lo podemos ver en construcciones como las casas marroquíes, los altos edificios de Tokio o las carreteras fronterizas de México a Estados Unidos, los cuales vendrían a desempeñar el papel central del modelado de la espacialidad de la vida social y territorial de los protagonistas. La película nos muestra cómo esta relación recíproca del espacio y la vida social termina influyendo en la idea de apropiación, dominio y control del territorio en el que se vive. Dos casos puntuales que destaca tanto Gurevich como el film es cuando los jóvenes japoneses se identifican con J-Pop, en el cual se reúnen a jugar, charlar y comer. El otro caso sería el de Amelia, la niñera de los niños, cuando ella se siente vinculada a estos dado que ella los crió. Estas ideas presentadas nos muestran la apropiación del espacio que hacen los protagonistas. Por último, el concepto de frontera, tratado tanto por la autora como el film, destaca cómo la noción de frontera, viaje, territorio, entre otros, están ligados a quienes somos, ya sea de un modo u otro. Cada historia se ve marcada por la multiplicidad y diversidad de la vida social, dependiendo del lugar donde acontece el suceso. En palabras de la autora, este espacio queda marcado por las dimensiones de poder económico, social, político, bélico, tecnológico, simbólico, entre otras, que no hacen más que reafirmar la discriminación socio-racial que existe dentro del mundo globalizado. La película se encarga de mostrar cómo incluso territorios aledaños como Estados Unidos y México son tan diferentes entre sí. Frontera significa la aceptación de un límite, de una barrera entre los territorios, pero también va más allá. Se refiere a la división entre lo civilizado y lo bárbaro, de lo propio de lo ajeno. Esto permite que exista una segregación y separación, aunque este concepto no se limita solo a lo territorial, sino que posee un rasgo identitario. Dentro de la frontera uno se siente protegido entre los propios. Es aquí donde la película destaca frases como «tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí», que, en palabras de la autora, no hace más que reafirmar la forma multidimensional de la noción de frontera, aunque la noción de frontera también logra ser un espacio de integración y de contacto con lo propio. A la luz de las distintas temáticas abordadas en clase, la lectura, lo observado en la película y sus reflexiones, ¿cuáles son los desafíos de la globalización en el mundo actual? Uno de los desafíos que se nos presenta en el mundo globalizado es aprender a vivir desde el respeto y la valoración de la diversidad cultural. En la película se demuestra el encuentro entre diversos mundos, lo que en varias ocasiones significó la desconfianza y la estigmatización del otro. En la película, un ejemplo de ello es la desconfianza mutua entre el sobrino de Amelia, la mujer mexicana, y los policías de la aduana estadounidense. A la vez, los policías cargan con prejuicios acerca de los mexicanos y les realizan una revisión exhaustiva de sus cosas. De esta manera se podría decir que ser migrante latinoamericano en Estados Unidos carga con connotaciones negativas, como ser delincuente, narcotraficante, estar en una situación de irregularidad, entre otras cosas. Estos prejuicios provocan que incluso algunas veces la policía utilice violencia desmedida y de manera arbitraria sobre ellos. Otro ejemplo es la desconfianza de la pareja estadounidense en el pueblo marroquí. La mujer herida desconfía de la señora que la cuida y no quiere ser operada en el hospital de Marruecos. De la misma manera, enseguida se califica el disparo como un ataque terrorista, un prejuicio muy arraigado en nuestra sociedad hacia los árabes. La globalización debería hacernos una sociedad que valora las diversas culturas y cree que ninguna mejor que la otra, buscando el entendimiento entre ellas. Otro desafío de la globalización es superar la pobreza y la desigualdad estructural entre países pobres y ricos. A lo largo de la película vemos a través de los paisajes y las experiencias de vida las diferencias abismantes que existen entre algunos países. El contraste entre los rascacielos de Tokio con las chozas marroquíes, el matrimonio mexicano en un suelo no pavimentado, las diferencias de conectividad entre el pueblo de Marruecos, en donde solo había un teléfono público, mientras la protagonista japonesa se comunica por videollamada de manera instantánea con su amiga. Estas diferencias permanecen hoy en día e incluso se acentúan por la crisis sanitaria. Ejemplo de ello es el llamado de atención que hace la Organización Mundial de la Salud debido a lo que ellos califican como un fracaso moral de la distribución de las vacunas, en donde los países ricos acaparan las dosis mientras que en algunos países con menores recursos no hay ningún vacunado. Deberíamos velar como sociedad para que la globalización signifique desarrollo para todos los países y no de unos a costa de otros. Pensando en su futura labor docente, ¿qué actividad se podría desarrollar con un recurso como esta película? Expliquen cómo la realizarían. La actividad consiste en el rastreo geográfico-cultural de los países que aparecen en la película. En primer lugar,
se haría entrega de un mapamundi por grupos dentro del salón de clases para que los alumnos fueran averiguando y apuntando en él la ubicación geográfica de los países que aparecen a lo largo de las escenas de la película, para que de esta forma puedan situar espacialmente la historia y que represente algo más que un desierto o una ciudad en Asia, que el rastreo geográfico fuera lo más preciso posible con tal de realizar el siguiente paso de la actividad. En segundo lugar, tendrían que, luego de ver la película y averiguar en internet si lo necesitaran, realizar un pequeño recorrido histórico de cada uno de los países que tienen ya apuntados en su mapamundi para de esta forma conocer los territorios en los cuales estos países residen y se desarrollan sus experiencias de vida. En tercer lugar, los estudiantes tendrían que realizar una caracterización de la sociedad que habita los países ya analizados. ¿Cuáles son sus formas de vida? ¿Cómo se trasladan? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuánto trabajan? ¿Cuáles son sus dinámicas políticas, económicas? ¿Y cuáles son los conflictos políticos o sociales en los que estos territorios persisten? Con esta actividad se buscaría obtener una reflexión y construir aprendizaje geográfico e histórico en los estudiantes, que en conjunto a sus pares pudiesen apreciar la diversidad de experiencias que se desarrollan a lo largo y ancho del globo, y el cómo éstas repercuten y se expresan en los territorios a los cuales quedan asociadas. Aparte, mostraría a los estudiantes el cómo, a pesar de la distancia y las diferencias culturales tan extremas como las que se observan en la película, todas ellas, producto de la globalización, se conectan de una u otra manera, y que cada nación tiene su rol en este inmenso mapa que los estudiantes habrán observado y realizado.